El ingreso más importante que reciben las familias suele ser el salario, que como hemos visto anteriormente, es la remuneración obtenida a cambio del trabajo que realizamos. Este salario va a depender de una serie de factores que pasamos a analizar. En primer lugar, va a depender de la cualificación de los trabajadores, es decir, cuanto menos preparados estén los trabajadores, más bajos serán sus salarios. ¿Por qué? Porque hay mayor escasez de trabajadores cualificados y porque también los trabajadores más cualificados, es decir, con más estudios, son los más eficientes. Esto va muy relacionado con la titulación obtenida. A mayor titulación, mayor salario. No es lo mismo ser cirujano que trabajar en el campo. La cualificación es distinta y el salario también es distinto. En segundo lugar, encontramos la cantidad de empresas demandantes de empleados. Es decir, en el mercado laboral, las empresas son las que demandan el trabajo a las familias. Por ejemplo, si hay varias empresas que compiten por contratar a un determinado trabajador, imaginar que es un trabajador excelente con unas referencias buenísimas, buena titulación, se van a pelear por contratarlo, estarán dispuestas a pagarle un salario mayor para conseguir su contratación. También lo podemos ver desde otro punto de vista. Cuantas más empresas haya en un sector, significa que la competencia es mayor y esto va a hacer que exista una presión para reducir gastos. Por lo tanto, esto puede redundar en que los salarios que se paguen sean más bajos a las empresas que se enfrenten a menores niveles de competencia. También va a depender del sector en el que al que nos estemos refiriendo. El tercer factor del que depende el salario van a ser los factores institucionales y legales. Esto se refiere a que en muchos trabajos o en muchos sectores el salario está fijado por ley y por los acuerdos entre los representantes de los trabajadores, es decir, los sindicatos y de las empresas. Por ejemplo, podemos pensar en el salario mínimo interprofesional. Es el salario mínimo que se puede pagar a un trabajador contratado a jornada completa y actualmente en España es de 950 euros, que está muy por debajo de países como Luxemburgo, Bélgica, Irlanda o Francia. En este punto podríamos analizar las ventajas e inconvenientes que tiene establecer un salario mínimo interprofesional muy alto o muy bajo. Podemos tener dos puntos de vista, ventaja e inconveniente para la empresa y ventaja e inconveniente para los trabajadores. Y por último, otro factor va a ser los impuestos y las cotizaciones legales. Esto nos referimos a que cuanto más impuestos tengamos que pagar al Estado, pues menor va a ser el salario neto, es decir, el salario que realmente nos van a ingresar. Si se aumentan los impuestos, tenemos que pagar muchas cotizaciones sociales a la seguridad social para futuras prestaciones, esto va a repercutir en que el salario actual neto, lo que nosotros vamos a recibir, sea menor. Aunque ya sabemos que todos los impuestos que pagamos van para financiar los servicios públicos o el gasto público del Estado en mayor medida, como pueden ser seguridad, sanidad, educación, transportes públicos, etc.